Buenas tardes a las personas que se están comenzando a conectar a la transmisión que tenemos el día de hoy, a esta sesión el día de hoy que hemos hecho en Fundación para la Cultura Urbana para conocer al ganador del Premio Anual Transgenérico de este año, que por primera vez, además, es un escritor que no es de Venezuela, él es de Argentina, se llama Fidel Maguna, lo tenemos hoy aquí para conversar un rato con él, conocerlo, y tenemos además a dos miembros del jurado, Magdalena López y a Luis Carlos Azuaje, y además tenemos a Carlos Sandoval, que es el coordinador del premio, nuestro crítico literario y editor, que además va a ser el moderador de esta conversación del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Fidel, Magdalena, Luis Carlos. Y Carlos, te dejo la palabra. Buenas tardes. Y buenas noches allá en Madrid, debería decir. Gracias. Gracias, querida Diajamida. Gracias, Fidel, por estar acá esta tarde, además premiado. Gracias, Magdalena, buena jurado, y Luis Carlos Azuaje, a quien ya conozco desde hace un año porque fue el ganador del año pasado y ahora lo vamos a editar pronto. Efectivamente, en esta edición del premio transgenérico, bueno, hay que decir que el premio transgenérico es un premio que ya tiene en el contexto venezolano una importancia capital. Es el único premio que consecuentemente se ha mantenido en el país y ha adquirido, no solamente por eso, sino que ha adquirido mucho prestigio en virtud de los ganadores, en virtud de la convocatoria que siempre recibimos, siempre más de 100 ejemplares, más de 100 originales, y en virtud de que la calidad de los jurados y de los textos que salen del premio transgenérico, pues ha demostrado que es un premio que tiene ya, por supuesto, se ha convertido en una institución. Y en Venezuela eso es muy importante, sobre todo por razones que tienen que ver con el contexto justamente socioeconómico y político que vivimos, y no vamos a entrar en esos detalles. Pero el transgenérico ha hecho, no solamente en el caso de Venezuela, no solamente ha hecho que autores representativos del país consoliden mucho más su poética. Acaba de llegar Cecilia Rodríguez, otra de las jurados, se incorpora en este momento. Bienvenida, Cecilia. Decía que no solamente el premio transgenérico ha logrado consolidar o reafirmar la calidad de los autores más representativos de Venezuela, sino que en esta ocasión estamos de gozo y de regocijo porque es la primera vez que el premio transgenérico recae en un autor no venezolano, es decir, que no vive en Venezuela y que no tiene ningún vínculo, digamos, con el país. Ya llegaremos a ese punto cuando los jurados pues, nos expliquen las bondades de el libro maravilloso que ha obtenido el premio en la última edición, que es la edición del año 2021. El premio transgenérico entonces no solamente consolida autores representativo o ratifica su importancia, sino que también el premio transgenérico, en el caso venezolano, ha permitido la proyección de autores noveles o de autores que surgen como ensayistas, como narradores, poetas, cronistas, porque a los que nos están escuchando dentro y fuera del país, digo de Venezuela, hay que recordarles que el premio transgenérico tiene una condición y de ahí su nombre, transgenérica. No es que los libros que concursan forzosamente tengan que moverse en los varios géneros clásicos de la literatura o en los géneros más emergentes. No, simplemente que el jurado decide en ese momento, cuando recibe todo el material, decide cuál texto de cualquier género literario es el más importante o el que merece ser premiado. Decía que en esta ocasión, pues, Fidel Maguna ha obtenido el premio con un texto que se titula Tres novelitas invisibles y que leí en su momento. Pero yo quiero preguntarle al jurado, antes de darle la palabra a Fidel, y cualquiera de los jurados puede participar, cualquiera de ustedes que ya se conocen y han deliberado, ¿cuáles son las bondades del texto de Fidel que permitieron, pues, por unanimidad decidir darle en esta ocasión el premio? Cualquiera de ustedes, puede ser Cecilia, puede ser Magdalena, Luis Carlos, no sé si ustedes, yo coordinaba la parte de atrás, pero no sé si ustedes tuvieron allí una coordinadora o un coordinador específico. Adelante, el que quiera hablar. Bueno, yo me disculpo por la tardanza en entrar a la reunión. Estoy teniendo problemas técnicos. No sé si me oyen. Se Sí, oye bien. perfecto.
Bueno, como todo, yo creo que como todo concurso fue dialogado, conversamos mucho sobre la obra. Además, bueno, yo creo que muy rica la conversación. Yo quisiera que comenzara Luis y voy a, a ser atrevida aquí con Luis. Mm. Eh, es una, bueno, nosotros sabemos por qué le damos la palabra a Luis. Pero Luis, ¿por qué no comienzas tú conversando un poquito sobre la novela y sobre cómo fue el proceso de selección? Llevó varias reuniones, Sí, como suele ser, hasta que llegamos a este final, ¿no? Entonces, Luis, ¿tú quisieras comenzar? sí, 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 por favor. Bueno, gracias Cecilia, gracias a la Fundación, a Carlos, felicidades a Fidel Maguna, escribiste un texto verdaderamente muy bien hecho. Y como dijo Cecilia, nosotros estuvimos debatiendo mucho, hubo dos sesiones, fueron necesarias dos sesiones para poder llegar a la conclusión de que tu texto merecía ser ganador por sobre otros que verdaderamente eran también muy meritorios. Y los motivos, bueno, yo enumeré varios en un video que hice previamente también para la fundación, y releyendo tu texto se me ocurrieron algunas otras cosas. Una cosa que advertí desde el principio era la atención, o sea, me llamó mucho la atención el ritmo sostenido de tu libro, el pulso de la narración. Se siente a lo largo de todo el texto. Y uno puede seguir la historia de, por ejemplo, Pedro, María, Inés, Jazmín, Horacio, que son los personajes de esta novela, a través de este, digamos, bosque de imágenes poéticas o este texto de vocación poética, clara vocación poética, y eso se debe a su precisión, a que no sobran demasiadas palabras. Hay un trabajo muy riguroso de podar, de regar, de plantar, de jardinería, ¿no? Y yo creo que ese es el motivo por el cual no pierde el pulso, a pesar de que está, eh, digamos, hecho en verso y eso puede hacernos pensar que la narración se pueda diluir en en esta estructura, ¿no? Y te lo digo además por otra cosa que me pareció interesante, que es que de la muestra que nosotros analizamos, muchos proyectos que leímos naufragaron precisamente por ese motivo, por el hecho de que a mitad de camino un proyecto que era verdaderamente sólido y que podía llegar hasta el final, que podía ser finalista, perdía la brújula, se notaba que decaía, cambiaba el tono, el estilo o el objetivo, y, y me pareció que el tuyo, entre otros, pocos, fueron los que verdaderamente llegaron hasta el final en su objetivo inicial. Eso me pareció algo fundamental. El pulso, el ritmo, el trabajar hasta el final. También creo que hubo una casualidad. Yo estaba leyendo en ese momento, o acababa de terminar el libro de María Negroni, El corazón del daño, que es un libro precisamente, bueno, raro por su hibridez, por su forma transgenérica. Es una novela escrita en verso. Y bueno, yo tenía un poco ese interés por esta clase de textos. Hay toda una tradición, desde luego, uno puede rastrear en la literatura argentina algo de este estilo, el Martín Fierro comenzando por allí. Otro autor que yo admiro mucho, que es Andrés Rivera, que me recuerda mucho a tu manera de narrar o a tu manera de poetizar, Fidel. Pero en cualquier caso, me pareció que, bueno, esa casualidad es innegable que en mí produjo una emoción. Una emoción, leí con mucho detenimiento tu texto un par de veces incluso, y bueno, ese fue uno de los motivos. Es obvio que cuando hay como una necesidad de trascender los géneros, hay cosas que se ganan y cosas que se pierden. O sea, el hecho de que lo hayas construido de esta manera
me parece que gana, vamos a decir lo que pierde, quizá pierde un poco la capacidad descriptiva de los personajes. Porque claro, uno no puede seguir a Pedro, a la trayectoria de Pedro, uno no sabe cómo muere Horacio, uno no sabe verdaderamente quién fue Jazmín, ese No se personaje vale los enigmático. spoilers. Perdón. Por supuesto, Perdón, creo perdón. que no adelanto nada igual con Ok. esto, pero uno no puede seguir con mucha precisión la trayectoria de esto y quizás se deba a que no está escrito en prosa, quizás se deba a que no tienes ese tiempo para describir en detalle cada trayectoria. Pero ganas en capacidad evocativa, ganas en el hecho del misterio que produce lo no dicho y gana en la belleza de la síntesis. O sea, esa capacidad de en poquísimas frases, poquísimos versos, resumir todo el dilema de cada uno de ellos, ¿no? Y por último, me gustó la relación que hay entre duelo y escritura. Creo que es un ejercicio muy interesante de cómo escribir puede permitirnos también un camino para el trabajo del duelo y como un ejercicio, digamos, de la memoria. O sea, no escribir porque recordemos, sino escribir para recordar. El hecho de la escritura como un ejercicio para hacer memoria, para volver al pasado y poder rescatar todas esas imágenes que en teoría, bueno, se nos han escapado. Entonces, esas tres cositas que enumero me parecen centrales para pensar tu novela o tu poemario con impulso narrativo. Y bueno, lo que me quedan son algunas preguntas, pero me parece más oportuno darle la oportunidad a Magdalena o a Muy Cecilia bien, sobre muy bien, la muy bien. decisión que tomamos. Gracias, gracias, Luis Carlos. ¿Qué dice Magdalena, ya que la mencionamos? Bueno, me parece que hay poco para agregar. A mí me sucedió un fenómeno contrario, que es, en vez de la sintonía, cuando empecé a leer este texto, me fui hacia atrás y no pude evitar pensar en mis lecturas cuando era bastante más joven de Pavese, ¿no? Lo que significaba esa vuelta también a la naturaleza y todo un imaginario pastoril allí, fue como una manera, por un lado, de volver a pensar temas, y yo diría también imaginarios de la naturaleza, ¿no? Lo pastoril, que con mucha más edad ahora, digamos, ¿no? Una cosa es ese arroyo, o en el caso de Pavese, las colinas, ¿no? Con 20 años y otra es a esta altura. Entonces, ¿cómo de alguna manera esta novela le devuelve a uno, a personas de cierta edad como la mía, un sentido sobre mismos temas, ya no de la misma manera, ¿no? Y mi impresión un poco fue cuando leí a Fidel, de esta idea de la circularidad, yo no diría exactamente circularidad, pero es muy claro en esta obra que hay un proceso de regeneración, hay muerte y renacimiento, ¿no? Y estos renacimientos ya en la última parte de la obra se produce más bien me parece interesante, desde la periferia de lo urbano, ¿no? Como desde esa naturaleza a la que volvemos, terminamos en la periferia de lo urbano y con personajes incluso de más edad, como el vecino, o como los vecinos. De modo que yo creo que fue más bien para mí, más que una simultaneidad, fue un regreso, ¿no? Y en ese sentido quizás estoy de acuerdo con lo que se dijo de esa memoria, pero es una memoria otra, sin duda. Es una memoria muy distinta ahora, ¿no? Con el paso del tiempo y con esas muertes y esos duelos que se han producido a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Así que agradezco mucho a Fidel esa vuelta un poco sobre lecturas que fueron muy entrañables en mi juventud, pero también sobre esa conciencia de que el tiempo pasa, muere y se regenera, ¿no? Eso. Bueno, ya escuchamos a Luis Carlos hablar de, digamos, los aspectos técnicos. En tanto, Luis Carlos también es un creador. Magdalena nos habla desde la perspectiva del rescate de la memoria y de esas lecturas de antaño que le recordaron pues el texto de Fidel. Y a Cecilia Rodríguez, ¿cómo le fue con el texto?
qué impresión, qué le permitió valorarlo? Bueno, a mí me gustó mucho la reflexión sobre la escritura. Yo creo que todo el texto es en el fondo también una reflexión sobre la escritura y su fracaso en el fondo o sus dificultades. Esta idea de mezclar, es decir, es poesía, es novela, pero también es fotografía, es pintura, es la reflexión sobre la propia escritura, lo fragmentario, una escritura que se piensa a sí misma y de alguna forma yo creo que la novela, si es que podemos llamarlo novela, ¿no? Siempre la pondría entre comillas, o las tres novelitas además, ¿no? Hay un juego con la escritura y sus limitaciones, ¿no? Y un intento de encontrar otra manera de contar, no diría ni siquiera de narrar, ¿no? Entonces, como esa fragmentariedad del texto, como ese intento de acercarse a representaciones desde distintas formas, registros de la escritura y registros incluso de lo visual, aunque no lo incorpore, digamos, no hay imágenes, pero está cargado de la idea de la fotografía, la pintura. Entonces, esta búsqueda por una especie de nuevo lenguaje que pueda nombrar eso que Magdalena también decía, es decir, eso que nos resuena como a memoria, a lecturas pasadas, a lo bucólico o al campo, pero cómo tratar de renombrarlo sin caer en el lugar común y renombrarlo y darle otras connotaciones que creo que es lo que Fidel logra. Entonces, creo que toda esa puesta en práctica de una escritura que se está pensando a sí misma y se está deconstruyendo, armando, desarmando, pensándose, me pareció un gran acierto. Era un gran riesgo, yo creo, construir siempre desde esa fragmentariedad tiene el riesgo que decía Luis de la disolución de alguna forma, pero que aquí logra una cohesión realmente muy, muy bien lograda. En ese sentido, creo que es una reflexión sobre la propia literatura, sobre el arte y sobre la escritura en estos tiempos un poco que se habla de posliteratura, de construcción, que realmente me resultó muy acertado y muy bien logrado. En ese sentido, bueno, felicidades a Fidel por ese texto. Muy bien, gracias Cecilia. Entonces fíjense, quienes nos ven y escuchan, esta pieza tiene elementos metaliterarios, elementos muy bien pensados y calibrados y mejor articulados, tal cual como dijo Luis Carlos, y en efecto la carga de lecturas, de imágenes, aunque como dice Cecilia, no verbalizadas a veces del todo, pero también lo que dispara como literatura misma, lo que nos habló Magdalena, da muestras de lo que el lector va a leer cuando el libro pues se materialice como un libro ya físico. Ahora, le pregunto a Fidel, Fidel, ¿cómo te enteraste del premio? ¿Cómo es que llegas tú a proponerte mandar este texto a un concurso allá en ese país, Venezuela, que está por allá arriba y yo vivo por allá abajo? ¿Y cómo te planteaste, después que me digas cómo te enteraste del premio, esas cosas curiosas que a todo editor y a todo escucha le interesa? ¿Cómo fue el proyecto de concepción de esta pieza? Que seguramente tiene muchas de las cosas que han dicho mis colegas, pero seguramente también otras que a lo mejor no sospechabas y que escuchándolos a ellos te das cuenta de la proyección importante que tiene tu libro. Entonces, ¿cómo te enteraste del premio? Y háblanos un poco de la concepción y bueno, y de quién es Fidel Maguna también. Tienes la palabra. ¿Qué tal, Carlos? ¿Se escucha, no? Sí, muy bien. Bueno, antes que nada quiero agradecerle al jurado por lo que dijeron recién. La verdad que fue muy lindo escucharlo. Yo me enteré del premio, en internet hay páginas de premios. A mí cada tanto me da una necesidad de usufructuar el trabajo de escritura. Entro en una especie de neurosis y de ciertos miedos con respecto a lo financiero y a lo editorial en sí, ¿no? Es la verdad, yo dejé el trabajo que tenía, el trabajo seguro que tenía, el sueldo que tenía hace unos 3 años, y me largué a la idea de trabajar sobre el texto.
intentar no hacer trabajos que me alejen del texto, tanto en escritura como en correcciones, como en ediciones, ¿no? Y ahí entré y empecé a ver concursos literarios, y a mí el transgenérico, yo fui de los que lo entendieron mal, de que pensé que era una convocatoria para textos transgenéricos. Y la verdad que este texto, cuando leí las bases, obviamente que las leo detenidamente, ¿no? Cuando leí las bases y vi un poco más del premio, me dio a pensar que era el premio ideal para mi texto. Después, bueno, después se aclaró que no solamente reciben textos transgenéricos, pero creo que ahí me di cuenta que mi texto era transgenérico, que no entraba en el encasillamiento de una novela ni de un libro de poemas, ¿no? Así que ahí me enteré y la verdad es que lo fui conociendo más al premio, la trayectoria y la importancia del premio y de la fundación en los últimos días, ¿no? Y la verdad que me imagino, ¿no? Que hay un potencial de autores a participar en este premio enorme, Sí. porque son la amplitud de las bases, me parece que es algo muy, muy destacable, que no hay un mínimo de páginas, pero no hay un máximo. Eso ya es algo muy, muy interesante. Bueno, hay concursos que el mínimo lo tienen en 50 páginas y el máximo en 170, ¿no? Ahora me pasa que estoy escribiendo otros textos, ¿no? Que también se quedan a medio camino entre la novelita y el cuento largo, ¿no? Y bueno, por eso me parece eh, por eso me alegra tanto haber obtenido este premio y la palabra del jurado, ¿no? Me enteré así, buscando usufructuar en el sentido de la edición, buscando editar este texto. Para las editoriales de poesía era demasiado narrativo, entonces era impublicable, y en las editoriales de narrativa ni siquiera lo mandé, ¿no? Porque cuando se abre y se empieza a leer tiene forma de poema, así que bueno, había quedado ahí en el cajón de lo transgénero. Y fue bueno, la mejor ocasión para descajonarlo al texto este. ¿Y cómo fue el proceso de concepción? O sea, ¿cómo te vino la idea de construir un texto en versos, pero un texto eminentemente narrativo? Bueno, ahí lo que decía Luis me pareció muy interesante. Estoy más atento a los aspectos negativos, o sea, a lo que no llegó a ser el libro. Sobre eso es más fácil pensar, ¿no? Bueno, sobre eso hay más que pensar, ¿no? Y yo creo que, que ne- que evidentemente hay una falta en el libro, ¿no? Que, que no es simplemente transgenérico, sino que le falta potencia al texto en cuanto a narrativa, eso es lo que veo yo, ¿no? Eh, y, y que hay, en realidad, pensando cómo nació, ¿no? Eh, a- Él habló de una cuestión de tiempo, y yo me doy cuenta que había una cuestión de tiempo en la escritura de este libro en cuanto a la necesidad de una inmediatez de la escritura. Por eso también la forma breve dentro de este libro. Eh, a- y esos son desplazamientos, son movimientos personales, íntimos, ¿no? Cuando uno de pronto por la coyuntura, tiene que ver la coyuntura política, ¿no? Y social. Yo ahora siento que estoy encontrando más tiempo para decir, pero se ve que en ese momento no lo tenía al tiempo para decir. Entonces la forma breve, la forma de un poema que puede hilarse con otro, por la ansiedad mía de ese momento, por la necesidad de ese momento, yo sentía que a partir de esta forma podía entrar absolutamente todo. Eh, Podía ser entrar desde un dolor o un sentimiento más bien íntimo o ligado a un duelo, como dijeron, a una cuestión de cierto dolor ante la lectura del diario, por ejemplo, ¿no? O ante cosas mucho más mundanas, ¿no? Entonces veía que podía hasta meter una crítica de cine dentro de esa escritura, que era una forma tan abierta, por el carácter transgenérico, si quiere, que podía entrar absolutamente todo, ¿no?
después yo no volví a escribir de esa forma, con esa forma, bajo esa forma, después de este libro. Pero pensándolo, creo que sí, que era una posibilidad de poner absolutamente todo, y se ve que en ese momento se me pasaban muchas cosas, y les iba metiendo ahí. Ya, y te sientes mejor, ya aquí desde el punto de vista de la cocina de la escritura, por decirlo de algún modo, te sientes mejor en el registro de la poesía o en el registro de la prosa narrativa. Ya sé que lo combinaste aquí los dos, pero claro, me vas a responder seguramente, yo soy un escritor y el escritor atiende a sus necesidades, pero tú te sientes más vinculado desde el punto de vista creativo con la poesía o con la narrativa. O Con con la la edición, crítica, o con la crónica, perdón, o con el ensayo, porque allí también hay estos registros en tu libro. no, con la edición, y ahora esto lo empiezo a pensar ahora. El libro, la historia, estas 3 historias, que es una, está lleno de gente, ¿no? Es un personaje donde está lleno de amigos, está lleno hay muchos amigos. El tipo se escribe con buenos amigos también. Y se ve que forma parte de un proyecto colectivo, que esté medio solo y medio aislado, ¿no? O que esa es la intención de él. Yo creo que cambié un poco la forma ahora porque me encuentro más como editor. Y es como si el sueño de esos poemas, el anhelo de esos poemas se hubiese hecho realidad. Que creo que eso me sacó. Es un libro bastante culposo de alguna forma, o medio, lo pienso ahora, ¿no? Medio, noto cierto cinismo, cierta amargura, que a partir más o menos cuando lo terminé, nació la revista y la editorial que edito con un grupo de amigos y de colegas. Yo creo que la forma en la que me siento más cómodo es en la edición. Yeah. Ahora, en la edición, sí, en buscar la voz, si se quiere, de pronto haciendo un reportaje, ¿no? Entonces, en la transcripción del reportaje, trabajar ese pasaje del oral, de la oralidad a lo escrito. Yo creo que yo vengo de la prensa de alguna forma, ¿no? Eh, en este libro, en 3 novelitas invisibles, a mí me faltaba un contexto. Me faltaba un contexto como trabajador, me faltaba un contexto de dónde editar, de dónde investigar, de dónde pelear, de dónde dar la discusión, de dónde recibir la crítica y de dónde darla, ¿no? Entonces, es como un mundo, dentro de ese texto, ¿no? Es como un mundo imaginario donde esa crítica era posible y donde era bien asumida la crítica. Entre los personajes sobre críticas sobre ficciones, bueno, ahora creo que estoy tratando de pasarlo a lo real. Ahora vamos a aprovechar que el jurado está Es aquí. complejo, Carlos, es un tema, Claro, es un tema complejo, lo sé, pero vamos a y en aprovechar el que que está no el jurado pensé aquí. tanto. Ahí está el jurado aquí y aprovechen, digo yo, pregúntenle, si quieren preguntarle, a Fidel algunos de los intríngulis del libro que nos pusieron a discutir a ustedes sobre ese libro. Luis Carlos hablaba de las cosas no totalmente, dijiste negativa, creo, pero no me acuerdo, las cosas que no eran encomiásticas, por decirlo de alguna manera. Aprovechemos y pregúntenle a nuestro ganador. A ver, Luis Carlos. Claro, hubo un debate que recuerdo en esa oportunidad acerca del papel que jugaba el cuerpo en el texto. Me parece que hay algunas líneas donde el personaje, el narrador, comenta que tiene una mano, dolores en la mano, que él se autoexilia en la montaña porque, bueno, con una rara enfermedad, pero esa rara enfermedad nunca se define y sin embargo es un hilo conductor importantísimo, ese dolor, ese cuerpo herido, que se parece también a la escritura que no alcanza a cuajar. Um, y bueno, esa reflexión sobre el cuerpo se mantuvo.
recuerdo, no sé si fue, creo que fue Cecilia la que lo mencionó, y quería saber básicamente qué quisiste estructurar con esta idea de la enfermedad, qué significado tenía esta idea de la enfermedad en el texto, por ejemplo. Claro, nunca se dice, bueno, es, para no sembrar misterios tampoco, es el alcoholismo, Claro, la rara enfermedad, es el alcoholismo, sí. Eh, es la adicción. También el texto este, la idea era trabajar un poco sobre llevar al extremo la idea de con muy, 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 muy poco intentar sembrar un relato que no se ve, que dejarlo sí, en el imaginario del lector. Eh, pero tampoco quería que sea la historia de un alcohólico. Eh, bueno, la adicción es lo no dicho y este texto está lleno de cosas no dichas. Eh, y, y- y bueno, y el alcoholismo tiene mucho de esta falta de tiempo en el discurso del alcohólico, ¿no? El alcohólico, no sé si en general, ¿no? Pero puede ser un denominador común de esa enfermedad que es el alcoholismo, ¿no? De no tener tiempo para entonces decir las puntas del relato. Es una estridencia permanente en el discurso, ¿no? Y yo creo que este texto también tiene un poco de eso. A ver, Magdalena, no te escucho, Magdalena. Ajá, gracias. Sí, Fidel, pues está muy relacionado, ¿no? La idea de cuerpo, enfermedad. Yo te quería preguntar también por la idea de quiebre, que es tan común a lo largo de la narración, ¿verdad? Algo que se quiebra, las personas que se quiebran, una ramita que se quiebra, la taza, ¿no? De algo que está quebrado. Te preguntaría así para que hables por donde quieras, ¿qué es lo que se quiebra? ¿Qué es el quiebre? Bueno, la taza es el crack up de Fichera, ¿no? Que en Cólese y Pex. Eh, bueno, ahí en el libro estaba ahí a medio camino, en su escritura de medio camino también. Eh, y conocí a Pavese, leía a Pavese. Eh, y yo tenía una idea de Pavese muy influenciada por el biografismo que hay alrededor de Pavese, ¿no? Eh, Cierto biografismo que hay. Empecé a ver que para estudiar la vida y para describir y narrar la vida de determinados autores, la crítica, bueno, los biógrafos, los cronistas de esa vida, suelen empezar por la muerte. En la vida de Pavese todo el mundo sabe que se suicidó, incluso dónde se suicidó, qué fue lo último que dijo. Y es como si la vida de una persona se empezara a ver a partir de la muerte, y la muerte va teniéndolo todo. Eh, y conocí a un biógrafo de Pavese que se llama Franco Bacanio, que ahora editamos su biografía en castellano, ¿no? Con la traducción de Rosario y Julio, que están acá en la casa de al lado. Eh, y Franco hizo una lectura sociológica del suicidio de Pavese, y él me habló de un quiebre del siglo. Pavese se muere en 1950 y él hace una lectura de los quiebres que se dieron en Italia en 1950, ¿no? Una decadencia del Partido Comunista, la industrialización de la Italia campesina, bueno, quiebres de época. Eh, entonces ahí eso también me sirvió para tener más palabras para entender estos quiebres de época de ahora, que yo veo, que yo siento como quiebres, ¿no? Hacer una lectura un poco más sociológica. Bueno, eh, y la idea de quiebre quizás responde a una idea de quiebre de época, una sensación de quiebre de época. Yo siento un quiebre de época en Argentina, por lo menos en los últimos 4 o 5 años. Ya. Y obviamente se despliega el quiebre de una época, se puede desplegar en quiebres personales, perdón, ¿no? Pero Fitzgerald tiene una carta a Zelda antes de morir que es muy interesante. Él dice, quizá perdí mi talento de cuentista, empezó a perderse, entre otras cosas, porque los editores de las revistas cambiaron y de las editoriales cambiaron, ¿no?
Eso da un pie también para pensar al autor, al escritor en un texto, y eso se enlaza también con la idea de la edición. Bueno, yo creo que es un quiebre duro, duro no sé, es un quiebre y está para el autor, para el escritor, para el crítico, sin duda. Los diarios desplazaron a los críticos, a los correctores. Bien, bien. Y Cecilia, ¿qué dice Cecilia? Que también sabemos que introdujo el tema del cuerpo y seguramente otros temas, porque Cecilia, como el resto de mis colegas, los dos aquí son muy acuciosos en sus lecturas. ¿Qué nos dice Cecilia? A ver, yo le devolvería a Fidel una pregunta de su texto. Jugando contigo, Fidel, tú hablas del fracaso de narrar, que es algo que a mí me gusta mucho. Y cuando reflexionas sobre la escritura, tú haces un par de preguntas, o bueno, no las hace tu personaje. Tú preguntas, ¿es este el trabajo del escritor? Agotar de preguntas a los fantasmas. Por eso nos cansamos tanto, estamos siempre a punto de rompernos. Te devuelvo la pregunta de tu texto. ¿Cómo es la relación de la escritura con los fantasmas? ¿Y es esa el trabajo del escritor? ¿O es ese? Bueno, hay mucho de eso, que en criollo, sencillamente, es prueba y error, ¿no? Pero encontrar el texto, ese texto que va, eh, creo que a todos nos pasa. Eh, eh, para, incluso, no solamente a todos los que escribimos textos, sino a todas las personas nos pasa, para encontrar el tono, para describir y para narrar algo, vamos tanteando formas del relato. Creo que era un poco eso. Y sí, y me parece que ese es también el trabajo que no se ve. Hay una novela de Stevenson que empieza riéndose un poco con el lector, que dice: usted que está muy tranquilo leyendo esta novela breve enfrente del fuego, no tiene idea de todas las páginas que fueron escritas para que usted pueda tener esto, ¿no? Esa cosa que no vemos. Y me parece que en la experiencia de la escritura, esa parte es muy rica, la parte que no se ve. Lo no verbal, lo no verbalizado, digamos. Lo que no queda, o lo que queda, pero de pronto se despliega en lo que se ve, sin decirlo, sin evidenciarlo, ¿no? Uh-huh. No sé, Luis, ¿quieres hacer otra pregunta? ¿Quieres otra curiosidad de creador a creador? Sí, bueno, ahora se me estaba ocurriendo, eh, tú eres de Rosario, ¿cierto? De Rosario. ¿Qué, qué influencia pudo haber tenido el imaginario rosarino en este texto? Y bueno, un poco para conocer tu experiencia como poeta, tengo entendido, en esa ciudad. Y Rosario es una ciudad poco narrada. Eh, eh, Elvio Gandolfo, el escritor Elvio Gandolfo, decía que siempre quiso hacer una novela de Rosario, pero nunca imaginaba creo que decía que imaginaba un Ulises que transcurriera en Rosario, ¿no? Que era el plan, pero nunca la pudo hacer. Y es una ciudad compleja, podría estar horas hablando de Rosario. Yo creo que con cierto lugar radiado de la tradición literaria argentina, pero en lo que se ve en lo inmediato con Rosario es cierta decadencia con los medios gráficos, con los diarios y la prensa que sucede en Rosario, ¿no? Entonces eso es un buen terreno de pronto para la escritura, pero también para el bajón, porque está la sensación constante de que los medios y donde uno puede trabajar editando o escribiendo o haciendo periodismo, lo que sea, no está en Rosario, ¿no? Entonces, el que no se va a Buenos Aires, bueno, se dan ciertas discusiones.
me parece que también hay un poco de esto, que hay una relación directa con la ciudad, ¿no? El tipo que se va y nunca puede volver. Y en este quiebre Rosario se quebró también en los últimos 6, 7, 8 años. A nivel, sí, a nivel el gran quiebre de Rosario es el boom del narcotráfico, como epicentro incluso de la producción de, de- de narcóticos ilegales en Argentina, ¿no? Y eso hace una escalada de violencia, ¿no? Y también es la sensación de ver que la prensa no encuentra forma de narrarlo, que también se quedan a medio camino en la forma de narrar, no encuentran la palabra se queda corta, me parece que hay una tensión y se dan ciertas crisis eh, en donde Rosario es muy palpable, el ejemplo de Rosario, pero creo que en línea general en toda la prensa argentina, por lo menos que es la prensa que sigo, ¿no? Hablando de prensa como quien habla de literatura también, no es para desviar, pero encuentro un núcleo entre la prensa y la literatura. Para mí es hablar de lo mismo, ¿no? Pero bueno, es un terreno rico en tensiones, Rosario, y en Ya, cambio. ya. ¿Y Magdalena, tiene alguna otra consideración que hacerle al ganador? Sí, yo tenía una pregunta un poco más obvia, pero me pregunto si no, por el tiempo, si no habrá gente en el público que quiera comentar o preguntarle a Fidel. Me imagino que estarán amigos tuyos, Fidel, no sé. Sí, Puede que sí, sí hay, puede que haya. No ¿no? lo sé, Dianira, sí tenemos espacio para... Admiradores, en fin, no lo sé. Sí. ¿Sí? Bueno, pues sí, Dianira, que es la controladora aquí de la reunión, si hay posibilidad de que... Lo que pasa es que, claro, yo no lo había pensado porque como la novela no se ha publicado y solamente la hemos leído los que estamos acá, entonces, pero bueno, si hay amigos de Fidel que estén por allí y que quieran hacerle alguna pregunta, pues están los micrófonos, como decían antes, abiertos. A ver, no prospera. Bueno, si quieren, mientras se animan, yo quería preguntarte un poco por el último trecho de este texto, Fidel, la parte, digamos, más obvia que tiene que ver con el COVID y el virus y la idea del enclaustramiento y del fin del mundo, pero no se viene el fin del mundo, ¿no? Hay un quiebre, pero no hay un quiebre, o sea, pero hay una, como había dicho antes, una regeneración. ¿Cómo fue ese último trecho COVID de escritura en este texto? Y ahí se vio el máximo, porque aparece un poco el COVID, ¿no? Sí, ¿Viste? Al sí, final. sí, sí, por eso lo menciono, sí. Eh, y ahí se vio al máximo la tensión, la dificultad de narrar, eh, a nivel social, ¿no? Algo que excedía las palabras de pronto. Me parecía que esas eh, grandes barbaridades que se leían en los diarios, que se escuchaban en la televisión, ¿no? Con respecto a la crisis del coronavirus, ¿no? Ciertos miedos, ciertos florecimientos me acuerdo que había muchos diarios en pandemia, no sé si lo habrán visto, ¿no? Juan Sí. Font, Juan Font llamaba la atención en una de las últimas entrevistas que dio el escritor argentino Juan Font, que Ajá. falleció el año pasado, llamaba la atención y hacía un análisis muy interesante sobre los diarios en pandemia, ¿no? Que a él no le gustaba en absoluto. Pero sí, aparece en el texto al final. Cecilia, bueno, no sé si hay gente ahí, alguien en el chat, no sé, yo no veo el chat desde acá. Bueno, Cecilia, tienes la posibilidad de curucutear. Bueno, Fidel, a mí me gustó mucho, bueno, justo lo que estabas hablando un poco de la pandemia, como es un texto como súper intimista, casi un diario a veces, muy, muy subjetivo, muy personal, pero siempre hay un pie puesto en la historia, digamos, con mayúscula, ¿no? Es decir, sobre todo al final es más claro con la pandemia, pero hay esta reflexión un poco sobre el siglo, el hombre incluso, eh, la enfermedad, el cuerpo, la historia. Siempre aparece, incluso, bueno, la historia argentina específicamente, la dictadura,
Es decir, como hay hay un sustrato ahí que se mueve junto a la historia tan personal e íntima, esta otra que apenas es como brevemente nombrada con pequeñas pinceladas, pero que le dan como un contexto mayor, digamos, ¿no? Es decir, que esta cosa íntima y tan pequeñita, esta historia tan pequeñita, dialoga con una historia que nos toca a todos de alguna manera, ¿no? Creo que eso está muy bien logrado. Quería preguntarte cómo balanceaste, ¿no? O sea, ¿pensaste al momento de incluir, por ejemplo, estas cosas de la historia de Argentina, la reflexión un poco también mayor sobre el ángel de la historia, por ejemplo, que está allí? Es decir, ¿cómo balanceaste esa historia tan pequeña y tan íntima como una historia con mayúscula que está ahí con pinceladas a lo largo del texto? Eh, no sé si está bien balanceado, ¿no? Eh, pero bueno, el movimiento siempre es en este personaje, ¿no? El personaje que está, se puede pensar así, no sé si es así, ¿no? Pero el personaje que está buscando un contexto, está buscando compañeros, está buscando colegas, está buscando es un personaje que está buscando una redacción perdida, una redacción de diario que ya no está, porque las redacciones también fueron mutando. Y esta crisis también de coronavirus, este quiebre, para decirlo de alguna forma, apuró un poco el trámite, ¿no? Es un personaje que se da, o yo lo pensé así, ¿no? Que alguna vez fue corrector de diarios y ya es un oficio, un oficio que ya no existe, ¿no? Entonces me parece que un personaje en esas condiciones ve la historia y ve los grandes movimientos de la historia, no tiene otra forma que verlos sí, con una ironía medio filosa, ¿no? Que también lo daña un poco a él. Me parece que el balance es la tensión de este tipo, ¿no? Eh, que trata sí, que trata de no perder un contexto, que trata de no perder de sí mismo como parte de una generación, como parte de grupos humanos. Ya. Bueno, Fidel, tú sabes, en estas cosas de presentaciones, hablar con el ganador, el jurado y todo, siempre hay un tramo, que es el tramo lugar común. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás escribiendo un nuevo texto? ¿Estás reflexionando sobre un nuevo proyecto? Digo, creativo. Bueno, ahora estoy dirigiendo la revista Belbo, que, que a la vez es editorial. Acaba de salir de imprenta una biografía de Pavese, que les contaba hace un rato, que se va a distribuir. Ahora estoy en Uruguay y en marzo voy para Rosario. Ahí vamos a distribuirlo en Montevideo, en Rosario. Y a nivel escritura yo trabajo mucho en las correcciones que hago, en los textos de otro. Ahí me siento muy feliz, es un momento de felicidad. Cuando llega un muy buen texto, es como estar ante un pequeño tesoro, ¿no? Un texto que voy a editar. Entonces me estoy encontrando con ese lugar en el trabajo, ¿no? Y después estoy haciendo una serie de entrevistas sobre, sobre la figura de Rodolfo Walsh, que se van publicando también en Revista Belbo, sobre el escritor argentino Walsh. Sí, 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 sí. En la voz de otros me estoy sintiendo a gusto y estoy perdiendo mi propia dicción, que es parecida a la del personaje de las tres novelitas. Y estoy encontrando, también para volver esto del tiempo, estoy encontrando más tiempo para decir las cosas, ¿no? Piglia decía que los escritores, que había dos clases de escritores, citaba a Tom Wolfe, ¿no? Que los que ponen y los que sacan. Wolf decía que era de los que ponían, Piglia también, ¿no? Bueno, estoy haciendo, creo que el pasaje de ser de los que sacan, como en este libro, a los que ponen, y estoy conociendo las bondades de poner y también las maldades de poner, ¿no? Los lugares feos de poner, ¿no? Estoy aprendiendo. Qué bueno, qué bueno. Creo que no hay preguntas entonces por allí del público, ¿no, Diajanira? No, no las Bueno, hay comentarios. Luego se los bueno, haremos llegar a Fidel para que los lea. claro.
Bueno, miren, yo creo que ya hemos estado aquí una hora escuchando gratamente a Fidel y al jurado, el jurado exponiendo las razones estéticas por las cuales se otorgó el premio. Estoy muy conmovido de la honestidad de Fidel, porque Fidel ha reconocido que el papel de editor es importante y eso muy poca gente, siempre se ha visto el trabajo de edición, así como a veces se ve el trabajo crítico, ustedes también lo saben, queridas colegas, sobre todo que están acá, se ve como un trabajo de poca monta, como un trabajo secundario, vicario, y en realidad en el campo literario, en el sistema literario, todo papel bien llevado siempre tiene su importancia. Me encantó eso, escuchar eso de parte tuya, Fidel, y me encantó muchísimo leer tu texto, porque yo fui uno de los primeros que lo leyó y después, porque yo hago un poco la criba, ¿no? Del concurso. Bueno, yo creo que ya llegados a este punto no nos queda más que agradecer a cada uno de los jurados en nombre de la Fundación para la Cultura Urbana por haberse tomado tan profesionalmente la lectura de los originales que recibieron y que leyeron acuciosamente, y también a Fidel por ese magnífico texto que coronó pues en la edición número 21 de El Transgenérico. No sé si alguien quiere agregar algo, no sé si Diajanida, como representante de la Fundación, quiere decir alguna otra cosa. Sí, hemos estado en conversaciones con Fidel desde el momento en el que el jurado dio su veredicto. Le hemos dicho de forma privada a él, pero quiero hacerlo ahora de forma pública, felicitarlo por haber resultado ganador del premio anual transgenérico, darle la bienvenida, como se lo dije en privado, a la familia del premio anual transgenérico. Aquí está Luis Carlos, que es el ganador del año pasado. Está conectado Pedro Plaza Salvati, que ganó unas Ganador también. ediciones, ganador también del premio. Eso es como una familia que se va formando aquí, que se ha ido formando aquí. María Antonieta también estaba conectada, se desconectó, pero es decir, el premio va formando como una familia de autores, Perdón que te amigos, interrumpa, María Antonieta Flores fue la primera ganadora del Transgenérico, con hace un 21 años. poemario además, Sí. Índigo, que ya cumplió 20 años de editado además. Y bueno, esperamos pronto poder leerte en papel esta novela que con tanta generosidad además han hablado aquí Magdalena, Luis Carlos y Cecilia, y por supuesto darle una vez más las gracias a Magdalena, Luis Carlos y a Cecilia por el extraordinario trabajo que hicieron. Sé que fue una decisión difícil, que al final ellos me comentaron que al final los textos que quedaron después de la selección eran muy buenos. Y bueno, resultó Fidel con el premio y nos sentimos muy contentos, además de que haya sido un autor de Argentina, un país con el que tradicionalmente desde Venezuela hemos tenido conexiones y afectos literarios y musicales y de otra índole. Es verdad, y además eres el primero no venezolano que se gana el premio, Fidel. Para nosotros es Eso, una maravilla. una responsabilidad. Y una, sí, yo creo que, bueno, que el premio este es verdaderamente importante. El carácter abierto que tiene el premio es no solo como estímulo, porque el premio en general son estímulos, ¿no? Sino como materialización de la obra que está a medio término, y me parece que cada vez hay más obras que, que se salen de la novela o del cuento, de los poemas, ¿no? Y que me parece que esta es una oportunidad y es una convocatoria ideal para el autor. Eso me parece que es un valor enorme y hermoso de ustedes, que, que, que para mí y para este libro es placer puro y es alegría pura. Así que quiero volver a agradecerles a ustedes. Pues gracias. Bueno, no me queda sino decir buenas tardes, agradecerles a todos por las personas que se conectaron y nos acompañaron. Vamos a publicar, por supuesto, como siempre hacemos, este encuentro en el canal de YouTube.
Y bueno, quiero mandar desde aquí un abrazo a Carlos, un abrazo a Magdalena, un abrazo a Luis Carlos, uno a Cecilia y uno a Fidel. Gracias. Gracias. Un Y abrazo buenas grande. noches en algún lugar y buenas tardes en otro. Un Un abrazo. abrazo, Bianida. Muchas gracias. Siempre es Hasta un la placer próxima. trabajar con Un gente abrazo. maravillosa. Gracias, buenas tardes. Chao. Gracias. Chao.